Hola amigos de Salud TV, muy buenas tardes y bienvenidos a su programa. Llegamos al viernes, increíblemente una semana más, pero bueno, bendito sea Dios, estamos sanos, estamos contando con vida, así que hay que ser agradecidos con la vida y seguir portándonos y haciendo las cosas lo mejor que se puede. Bueno, este día tenemos un tema muy importante de muchísimo interés para todas esas mamás que están en casa y es gracias a Ultra 12 Plex. ¿Y tú? ¿De qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra 12 Plex, energizante y antiestrés. Ultra 12 Plex presenta. Bueno, así es, este día vamos a estar hablando un tema para todas esas mamás que están prontas a tener un recién nacido en casa o que ya lo tienen. Estaremos hablando de los recién nacidos, de su sistema respiratorio, de sus defensas, principalmente hoy en estos tiempos que estamos en la pandemia del COVID. Veamos la cápsula, luego les cuento con quiénes estaremos. ¿Y tú? ¿De qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra 12 Plex, energizante y antiestrés. Ultra 12 Plex presentó. En estos días marcados por la pandemia del COVID-19, millones de mujeres a nivel mundial iniciaron la aventura de la maternidad en un ambiente totalmente distinto al que conocían. Ahora han de prepararse para traer una vida en un mundo en donde se teme ir a los centros de salud por miedo a infectarse y en el que muchas veces no pueden recibir cuidados de emergencia por la sobrecarga de los servicios sanitarios y los aislamientos. Por el momento no hay suficientes investigaciones para saber si el COVID-19 se puede transmitir a los bebés durante el embarazo o el parto. Y el virus no se ha encontrado en el líquido amniótico o en la leche materna. Sin embargo, análisis realizados a algunos bebés nacidos de madres portadoras con el virus también han dado positivo. Según los especialistas, un bebé puede contraer el virus después del nacimiento. Esta es la razón por la cual los médicos recomiendan separar a las madres infectadas de sus recién nacidos durante días, pidiendo que renuncien al contacto piel con piel y a veces hasta la lactancia. Un nuevo nacimiento en este tiempo azotado por la pandemia, mientras los fallecimientos y los nuevos casos de contagio se cuentan todos los días, significa para padres y médicos ser capaz de custodiar una esperanza más fuerte que la muerte. Continúa en sintonía de Salud TV para conocer junto a los invitados de hoy todo lo referente al tema. Nada más hermoso que la ilusión de tener un bebé, de estar pronto a tenerlo y definitivamente esa ilusión ahora se vuelve una gran angustia en los tiempos en los que estamos. Pero precisamente los caballeros que me acompañan este día van a estar ahí listos para poder sacar todas sus dudas y dar toda la información. Bueno, ¿con quiénes estaremos enlazados? Un panel de lujo como siempre, el doctor Luis Guillermo Castaneda, él es pediatra, el presidente de la Asociación Nacional de Pediatría. ¿Cómo está Luis Guillermo? Hola Elisa, ¿cómo estás? Un gusto de verte, aunque sea por estos medios, pero qué bien que estén todos saludables. No, muchísimas gracias, me encanta verlos porque sé que están bien y están ahí donde tienen que estar, o ya sea o en casita, o en su clínica o trabajando, pero estamos con buena salud. Le doy la bienvenida también a Boris Salguero, neumólogo pediatra. ¿Cómo estamos, Boris? ¿Qué tal, Elisa? Buen día, ¿cómo estás? Un saludo también a los demás colegas del panel de este día. Muy bien, muchísimas gracias y bienvenido. Y por supuesto nos encanta tener a Héctor Guidos, doctor Héctor Guidos, él es especialista también en alergólogo pediatra. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Héctor? Hola, buenas tardes, un gusto Elisa, un saludo a Luis, a Boris, gracias por invitarme a este interesante tema. Estoy seguro que va a ser una plática entre amigos, ya somos conocidos de hace mucho tiempo, de hace muchos años, así que muchas gracias. No, me encanta de verdad que vamos a estar entre amigos, lástima que estamos ahí separados por la distancia, pero qué bueno y vamos a aprender muchísimo este día. Es una tertulia en la que yo voy a aprender y por supuesto toda la gente que está en casita. Bueno, a ver, Héctor, quizá comencemos hablando un poquito de las defensas del recién nacido, porque uno dice, bueno,
las defensas, el sistema de defensas, el sistema inmunológico del recién nacido, ¿en qué momento se desarrolla? ¿Ya viene de la pancita o al nacer el bebé está completamente vulnerable a cualquier tipo de infección? Bueno, ese es un concepto que recientemente ha cambiado mucho. Casi todos nosotros nos educamos pensando que el sistema inmunológico del neonato, del recién nacido, era un sistema inmunológico inmaduro. Siempre nos grababan eso en piedra. El sistema inmunológico del neonato está inmaduro. En realidad, lo que se ha visto recientemente, en cuestión de los últimos 10, 12 años, es que esto no es del todo cierto. Me remito a lo siguiente. El embarazo para la mamá representa lidiar con la mitad de un material genético que no es de ella. Y esto es luchar contra un injerto, si ustedes lo quieren ver de esta forma. Y el recién nacido también puede provocarle rechazo al material genético que no comparte con su mamá, porque solo la mitad viene de su mamita. Entonces ambos sistemas inmunológicos se modifican con el objetivo de aguantarse, de generar tolerancia. Entonces el sistema inmune del recién nacido ya viene completito de fábrica. Lo único que viene parcialmente modificado para que su mamita no le haga daño y para que él no le provoque daño a su mamá. Qué bonito, de verdad que qué interesante el escuchar eso, porque entonces sabemos que viene, bueno, ya no viene tan desprovisto. Aparte que en la hora, al momento del parto, también tenemos la famosa microbiota, Guillermo, que esto de alguna manera también nos ayuda, ¿no? Sí, de hecho, la microbiota se ha estudiado mucho y tiene muchas propiedades que cada vez se están descubriendo más. Es importante recordar que la microbiota es producto directo de la lactancia materna, y ahí es donde tal vez una de las facultades que agregamos a la lactancia materna, puesto que ya es de todos conocido que es muy beneficiosa para no solo la nutrición del recién nacido, sino que para un montón de otros factores de desarrollo, factores inmunológicos, ya que como lo mencionó el doctor Guido, pues es un sistema que está como modificándose, y la lactancia materna aporta ciertos sustratos para esa modificación. También pues la lactancia materna puede desarrollar ese vínculo social, psicoemocional importante, y pues mucho se ha hablado en estos días del contacto piel con piel en el recién nacido pues, después del parto, y eso tal vez es alguna de las cosas que podemos tocar a lo largo del programa, porque pues sí se está restringiendo un poquito en algunos lados, pero todavía no se llega a un consenso. Así que pues en eso, el contexto de la microbiota es algo importantísimo, que el recién nacido lo vaya adquiriendo desde los primeros días. Muy interesante, Guillermo, porque definitivamente eso es algo que todas las mamás están esperando, ese momento del nacimiento para poder tener el bebé en sus brazos. Y hoy día con esta situación que estamos viviendo, la pandemia, mucho se ha hablado que en algunos hospitales por prevención se está hablando de eliminar los colechos, es decir, si no vamos a estar juntos todo el tiempo, si voy a poder amamantar a mi bebé, si mejor amamantarlo con biberón, extraer la leche y amamantarlo con biberón, si usar mascarilla o no, pero no hay un consenso en sí, ¿verdad? Aún no, y eso varía de mucho de país en país y de cultura en cultura, ¿verdad? Porque incluso estaba leyendo yo que los mismos asiáticos no tienen mucho esa cultura de la piel con piel, y de hecho los niños nacen y los papás, prácticamente la mamá lo conoce en estos tiempos de COVID hasta unos días después, cuando ya se va de alta. Y eso es pues obviamente dependiendo de cada una de las recomendaciones locales. Hoy por hoy pues hay ciertas discrepancias en esos temas, en especial con asociaciones internacionales como la Academia Americana de Pediatría, que pues obviamente tiene sus lineamientos diferentes, y que en algunas otras pues no se han puesto todavía de acuerdo, pero sí todavía estamos en ese proceso, precisamente porque todavía estamos averiguando mucho referente a la dinámica del comportamiento del COVID en el contexto del nacimiento, de la madre, del recién nacido y del contexto hospitalario alrededor del nacimiento.
Muy interesante. Bueno, Boris, ya hablamos un poquito del sistema de defensa del recién nacido. Hablemos de eso, el sistema respiratorio, esos pulmoncitos, todo lo que conviene en las vías respiratorias. Pero vámonos a una pausa y lo hablamos al volver, ¿sí? Muy bien. Esta vez, la celebración será diferente. No habrá abrazos, ni besos, ni reuniones. Probablemente será un día más, lleno de mucho trabajo. Por eso, queremos utilizar este espacio para darte las gracias por todo el tiempo lejos de tu familia, porque aunque tienes miedo como nosotros, sigues en la primera línea, luchando a diario para salvar vidas. Gracias por ponerte tu nuevo traje de superhéroe y portarlo durante esas jornadas que parecían interminables. No nos alcanzan las palabras para darle las gracias a todos los médicos salvadoreños que celebran su día en este mes de julio. Feliz Día del Médico, te desea Salud TV. ¿Consumes alcohol? Lo mejor es hacerlo de forma moderada, es decir, no tomes más de una unidad diaria, sobre todo si eres mayor de 65 años, ya que el consumo excesivo de este líquido puede causar problemas en tu organismo. Y si fumas, debes ser consciente que, además de estar dañando gravemente a tu salud, también estás perjudicando a los que te rodean. Estás viendo Salud TV. Muy bien, continuamos con nuestro programa este día aprendiendo acerca de las defensas, el sistema respiratorio de los recién nacidos. Y tenemos al doctor Boris Salguero, al doctor Luis Castaneda y al doctor Héctor Guidos. Un panel definitivamente de lujo. Bueno, Boris, habíamos dejado pendiente conocer un poquito las diferencias, las peculiaridades del sistema respiratorio en los recién nacidos. Claro, Elisa, yo creo que es necesario también aclarar que es una enfermedad reciente, es una enfermedad nueva, sabemos muy poco todavía del comportamiento de esta, particularmente en los niños. Por otra parte, también se sabe que el sistema inmunológico, pues el recién nacido, ya lo aclaraba el doctor Guidos, y también es necesario decir que a lo largo de los años, conforme los niños se exponen a diferentes tipos de virus, es un tipo de entrenamiento que de todo combatir frente a infecciones, y esta podría ser una de las razones por las que se enferman con mayor frecuencia antes de los 5 años que después de los. Respecto a la vía aérea de los recién nacidos, sabemos que los adultos, por ejemplo, se enferman con mayor frecuencia de COVID y más aún, más que la frecuencia de la gravedad. Sin embargo, los recién nacidos hoy siempre dado un grupo de riesgo bastante. Y hablando de la vía aérea especialmente, tenemos que decir que uno de los factores más importantes es el calibre de la vía aérea, que es muy pequeño. Entonces, cualquier situación que ayude en este caso inflamatoria, que nos cause cualquier tipo de obstrucción en los recién nacidos, es una población eminentemente de riesgo y que habrá que poner especial cuidado en esta edad, ¿verdad? Yo creo que lo más importante es entender que no conocemos mucho de la enfermedad. Por ejemplo, tendríamos que responder a las cuestiones de por qué un adulto que probablemente es diabético y tiene 80 años de repente tiene una enfermedad que cursa más leve que a lo mejor otra persona de 30 años que era previamente sano y lamentablemente fallece, ¿no? Entonces, definitivamente tiene que haber algo en nosotros que está por salir a la luz con el tiempo, que explique por qué la enfermedad se comporta de una forma en unos y en otra forma en otros pacientes. Bueno, y por cierto, acaba de mencionar algo muy interesante, Boris, y eso quería platicarlo también con Luis y con Héctor, pero el hecho de que se dijo en un inicio de la pandemia que en los países, bueno, en Europa, en China, de hecho, no se presentó en una forma tan agresiva en los niños. De hecho, se decía, no, a los niños no les va a dar, o si les da bien suave.
pero no es lo que hemos estado viendo, según he sabido por algunos colegas pediatras, ¿verdad? Que sí hay bastantes niños afectados. Y me decían, hacíamos la reflexión, ¿será que nosotros en Latinoamérica también tenemos mucha mayor población infantil y que estos países se dijo que no les afectaba porque en realidad lo que tenían era que no tenían tantos niños como tenemos nosotros? No sé qué me podrías decir tú al respecto, Luis. Bueno, hay muchas teorías. Realmente, definitivamente la epidemia ha sido diferente en todos los lugares donde ha llegado. No es lo mismo lo que vimos en China, luego lo que vimos en Europa, luego pasando a los Estados Unidos, comparado a lo que ha sucedido aquí en Latinoamérica. En Latinoamérica ha sido un desastre y pues yo me atrevería a decir que ha sido el peor de todos los impactos que ha tenido. Los niños definitivamente, a medida que vamos teniendo más información, pues sí nos vamos dando cuenta de que definitivamente se comportan de manera diferente a los adultos. Y esto es algo que tal vez hay que recalcarlo. Primero, no es que no se infecten, sí se infectan, sí hay infección. Lo que pasa es que las manifestaciones en este grupo etario es muy variable y mucho más con tendencia a ser leve. Hay ciertas cosas, por ejemplo, que tenemos que recordar. Los reportes o por lo menos las investigaciones que se nos hacen llegar a través de los estudios por los diferentes países se basan en el testeo que se le hace a los niños. Y dependiendo de cuál sea el país, esta es una población que es bastante menos testeada que en el adulto, claro. Básicamente por las mismas características, porque no presentan síntomas o porque se restringe básicamente el uso de los test a las personas sintomáticas o las personas que tienen una peor evolución. En este caso, pues ahí van a variar los números definitivamente. Si uno testea menos niños, vamos a tener menos niños infectados, o por lo menos demostrados que están infectados. Por otro lado, Latinoamérica es un país con condiciones nutricionales completamente diferentes al resto del mundo, ¿verdad? No estamos en situaciones de pobreza tan extrema como lo vemos en África, pero tampoco tenemos ese nivel de nutrición que se tienen en otros países del primer mundo. Entonces eso pone a los niños una vulnerabilidad especial. El hacinamiento en Latinoamérica es otro de los factores que hace la diferencia, pues las familias son familias muy pobladas. Se estima que el promedio en Latinoamérica de hijos por familia ronda alrededor de los 3.34 niños por familia. Y esto pues obviamente representa mucho más niños y un volumen mucho mayor de personas posiblemente contagiadas. El hacinamiento que se tienen en esas familias, pues hogares muy populosos y muy confinados, también genera un factor en esta variable de qué tanto se infectan los niños. Y finalmente, pues el último de todos los allegados a esta popurrí de enfermedades o de manifestaciones clínicas, el síndrome inflamatorio multisistémico, que se ha visto en los niños y que se describió en el transcurso de la pandemia. No se describió desde el inicio, sino que se ha descrito más recientemente, que sí está viendo demostrado que los niños tienen una respuesta inmunológica, de la cual pues obviamente le dará la palabra completamente al doctor Guido para que nos explique en ese contexto, puesto que eso es otra de las agravantes que ha manifestado afectación en la población infantil, en especial en la población entre los 7 y los 10 años, que son una población pues que no tenía tanta relación con el síndrome de Kawasaki, que es al cual se le parece originalmente. Pero sí, la población infantil ha ido migrando en cuanto a las manifestaciones. Y yo me atrevería a decir que lo peor todavía no lo hemos visto. Así que ahí podemos tener varias... Por favor, no me asustes, pero yo creo que sí es importante eso que acabas de decir, que no hemos visto lo peor, porque a mí me preocupa, de verdad. Me preocupa que siempre que estamos en lo peor, le pedimos a la gente que no salga, la gente sigue saliendo. Estamos en lo peor, la gente no tenga la falsa confianza, estamos visitando a nuestros abuelitos, o sea, de verdad que no termina de caer en conciencia. Y me llamaba la atención porque el día de ayer estaba revisando los números que están reportados en la página de COVID El Salvador que el gobierno nos ha proporcionado,
y estaba viendo que hay una gran cantidad de niños abajo de los 9 años que están reportados ahí. Y esos son los que están reportados. Imagínate tú el subregistro del que sabemos que en todos lados del mundo hay y que pues por lo menos aquí también se sabe que yo me enteraba hace poco por otra colega que en el Bloom hay muchos niños que están ventilados por COVID. Entonces yo creo que es importante que la gente sepa que sí se están infectando, que sí se está dando, que sí se están poniendo críticos los niños, para que también hagamos conciencia y los cuidemos más. Pero te cedo la palabra a Héctor para que me complementes ahí lo que te estaba diciendo Luis. Bueno, para empezar, retomando el hilo de Luis, pues todavía no hemos visto lo más, el pico de este asunto. Algunos calculan que el subregistro puede variar entre 200 y 400%. Si ustedes revisan la página oficial de la pandemia, aquí en El Salvador se están reportando cerca de 10,000 casos. Si nosotros le apuntamos al registro máximo, estaríamos hablando de 50,000 casos activos o ya curados. Sin embargo, lo que se ha visto en otras latitudes, lo que se vio en China, en Alemania, en Francia, es que para que la pandemia se controlara de alguna forma se necesitó de que al menos el 6% de la población de esos países se contagiara. Entonces, si ustedes extrapolan rápidamente el 6% de 6.800.000, pues estamos hablando de que necesitaríamos hasta 4 o 5 veces ese número presunto de los 50,000 casos, ¿verdad? Para lograr aplanar la curva, que es el término que se ocupa en estos días. Y más o menos en esa misma proporción andaría el número de defunciones previstas por esta pandemia. Ahora, vean, lo interesante que mencionaba el doctor Luis, el síndrome multiinflamatorio sistémico, que se parece bastante al Kawasaki. Lo curioso es que en los países orientales donde empezó la pandemia no se reportó tanto Kawasaki como se ha reportado de este lado del planeta. Y eso ha dado pautas a muchas líneas de investigación. Una, que es la que a mí me apasiona, es el de las inmunodeficiencias primarias, y por ahí un grupo está investigando si existe una predisposición genética a enfermarse de forma grave en la infección por el SARS-CoV-2. La otra cuestión es, otra línea de investigación que se está abordando es el papel potencial del microbioma como terapéutico y preventivo. Les cuento un poquito así rápido. Las investigaciones actuales dicen de que el microbioma entra en contacto con el ser humano a la 4ª semana de vida, a la 4ª semana de edad gestacional, intrauterina, y que ese microbioma se parece mucho al microbioma bucofaríngeo de mamá. Y esa interacción durante los 8 meses, después de la 4ª semana, 8 meses de embarazo, va a determinar la forma en la que biológicamente, metabólicamente nos vamos a comportar los 70 años de vida. Y esa es probablemente la razón por la que estamos viendo demasiado impacto en América Latina. Solo para recordarles, El Salvador es, después de México, uno de los países que tiene uno de los más altos índices de obesidad infantil. Y curiosamente, las formas graves en niños tienen como factor predisponente la obesidad, tanto en niños como en adultos jóvenes. Bueno, muy bien. Me voy a quedar con ese dato ahorita y vamos a ir a una pausa, Héctor, pero interesante, recalcamos nuevamente, el peso es importante también en la salud infantil y en estos casos en el COVID. Bueno, ya volvemos. Donar sangre es dar vida. Por cada paciente recuperado de COVID-19, hay más pacientes que pueden recuperarse. Acércate a Hospital Bloom o llama al 2225-4114. Si tuviste COVID-19,
Puedes ser un héroe 503 donando tu plasma. Grupo Megavisión. Estás viendo Salud TV. Dove es diferente. Con un cuarto de crema humectante, ayuda a remover las bacterias sin resecar tu piel. Cuidémonos. Por ti, por todos. Dove jabón con su cuarto de crema humectante ayuda a remover las bacterias sin resecar tu piel. Encuéntralos en tu súper o tienda más cercana y siente la diferencia. Y gracias a Dove te damos el siguiente consejo. Muy bien, entonces recuerda que tu piel es importante, es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo y debemos cuidarlo, comenzando por la cara. Este día el consejo va dirigido a que tienes que lavarte la cara por lo menos 1 o 2 veces al día. El jabón únicamente él es el único que puede remover todas esas impurezas, especialmente si son de maquillaje, de polvo o cualquier situación que puedas querer. Va a remover bacterias, va a remover todo. Mientras que si tú lo limpias con una toallita, únicamente resecarás la piel. Así que el consejo del día de hoy es: lávate la cara, por muy cansada que estés, al menos 1 o 2 veces al día. Continuamos con nuestro programa. Dove es diferente. Con un cuarto de crema humectante, ayuda a remover las bacterias sin resecar tu piel. Cuidémonos. Por ti, por todos. Estamos en una edición más de tu sección Salud y Belleza. Soy la doctora Verónica Rodríguez, especialista en medicina estética. Este día vamos a hablar sobre rojeces en el rostro. Un motivo de consulta muy frecuente es debido a que las pacientes me dicen: mire doctora, yo siento que mi rostro luce muy rojo, se mira muy graso, el poro se mira muy dilatado, y todo comienza con rojeces que no son permanentes. Las causas son muchísimas, entre las cuales tenemos hereditarias, tenemos factores genéticos, tenemos también la alimentación está muy ligada a este problema, así que les vamos a dar un par de tips para evitar las rojeces en el rostro. Recordemos que las rojeces tienen diferentes etapas, pueden comenzar como una rojez que sea temporal a una rojez permanente o rosácea. Dentro de las principales causas, aparte de la hereditaria y factores hormonales, también tenemos sobre lo que consumimos. Si nosotros consumimos sustancias que son demasiado irritantes, esto aumenta la microcirculación en nuestra piel y esto puede hacer que una rojez que es temporal pueda llegar a una permanente, así que debemos evitar el consumo de picantes y sustancias irritativas. Otra de las situaciones muy importantes son las exposiciones solares prolongadas. Recordemos que la influencia de los rayos ultravioleta sobre nuestra piel es muy importante. También hay factores climáticos que pueden favorecer el aumento de la rojez, y también si nosotros venimos de un clima que sea muy frío a un clima muy cálido, esto aumenta también la microcirculación. También es muy importante conocer que muchos de los factores pueden ser internos, es decir, que se deben a la genética, a la herencia, y que también pueden estar ligados a las emociones. Si usted padece de rojez, ya sea una rojez que es muy evidente, que aunque sea pasajera, o una rojez que ya es de forma permanente, debe consultar a su médico especialista para que podamos recomendarle las mejores opciones para el cuidado de su cutis. Esta fue una edición más de tu sección Salud y Belleza. Se despide de ustedes la doctora Verónica Rodríguez, especialista en medicina estética. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Verónica Rodríguez y sus consejos de todos los viernes en esta sección tan bonita que es Salud y Belleza. Bueno, continuamos hablando con nuestros invitados. Habíamos dejado al doctor Guidos ahí hablando que definitivamente es bien importante el peso, entre otras situaciones. Te había dejado a medias con la idea, Héctor, si quieres concluye tu idea para continuar hablando. Ok, bueno, les cuento, hay una relación bien estrecha entre inmunología y metabolismo. Cuando nosotros tenemos aumento del índice de masa corporal, que es el indicador más fiable para obesidad, tanto en niños como en adultos, entonces tenemos descenso de una población de glóbulos blancos,
que se llaman linfocitos T reguladores. Esos linfocitos T reguladores son precisamente lo que se han visto que están carentes, falentes, bajos en la enfermedad por COVID-19, sobre todo en los estadios graves. Y también se ha visto de que el descenso en la población de linfocitos T reguladores se asocia con déficit de zinc, por eso ven de que ahora están suplementando con zinc a los pacientes que adolecen de la infección por COVID. También se asocia con baja vitamina D. La vitamina D tiene una relación directa con la exposición al sol, entonces si nuestros niños ahora no salen a exponerse al sol, pues van a tener bajos niveles de vitamina D. Entonces esto conlleva a que muchos estados metabólicos sean proinflamatorios. Entonces ese es parte del problema en el COVID-19, ya que tenemos una respuesta inmunológica proinflamatoria exagerada. En inmunología, siempre repito como periquito esto, pero en inmunología no interesa un sistema inmunológico que sea demasiado fuerte o uno que sea demasiado débil. Nos interesa siempre que esté en el centro, guardando balance. Esa es la clave. Mire qué interesante. Bueno, entonces necesitamos, porque tenemos nuestros niños encerrados, pero si tenemos la posibilidad de que reciban sol en algún momento, pues entonces ahí necesitamos ese sol y necesitamos que coman de todo, pero que tengan su metabolismo y que hagan ejercicio, aunque sea dentro de la casa. Si no hay posibilidades de salir, que es lo mejor, pues que no se expongan, pero si no hay posibilidades de salir a un parque a jugar ellos solitos, si son hermanitos, pues entonces habrá que ponerlos a hacer ejercicio, aunque sea adentro de casa. Bueno, a ver, Luis, hablemos un poquito sobre las formas de contagio de los niños. No hay evidencia que sea intrauterina. Por ahí reportaban un par de casos, pero todavía no hay evidencia que diga que hay transmisión vertical. Pero ¿qué hay de la transmisión, de la transmisión madre e hijo ya en el colecho? Pues mira, ahí vamos a agregarte una primicia. Recientemente, ayer, estuve leyendo el primer artículo que documenta la transmisión materno-fetal del COVID en un caso documentado en China. Es que yo leí eso, pero solo era un caso, Luis. Solo era un caso. Exacto. Pero si ya hay un caso, es cuestión de simplemente encontrar los demás, porque si ya se demostró que el virus puede ser el salto transplacentario y pasar al feto y este feto ser infectado, entonces si lo pudo hacer uno, eventualmente lo podrán hacer los demás. Así que todavía no se sabe, y el mismo artículo lo dice, que no se saben cuáles son las condiciones o los determinantes que llevó a esta infección, pero sí ya se documentó. Entonces ahorita no es, por lo que hemos visto, pues ¿cómo se llama? Una tendencia en cuanto a las infecciones intrauterinas. O sea, no hemos visto ni documentado en más lugares que haya infecciones a través de la placenta. Sí hemos visto, y eso lo están haciendo los americanos, porque ellos como norma están haciéndole una PCR en tiempo real a todos los recién nacidos de madres COVID positivo. Y sí han encontrado, ¿verdad? Sí han encontrado cierto número de recién nacidos infectados por COVID. Ahora, esto obviamente no se ha podido demostrar que ha sido transplacentario, porque puede ser a través del contacto con las secreciones de la madre al tener este primer contacto cuerpo con cuerpo. Sin embargo, afortunadamente lo que se ha logrado ver de estos niños que sí están infectados es que no llevan una evolución tan dramática como lo hemos visto, pues obviamente en los adultos. Okay. Y que muchos de ellos obviamente van y salen y se les da de alta una vez que se les demuestra que han liberado su sistema del virus y se les ha hecho una prueba negativa. Pero sí, eso sí lo estamos viendo. También se ha demostrado la presencia específicamente en niños de virus en el contenido fecal. Igual no se sabe si si esta presencia tiene algún factor de transmisibilidad a través de las heces. Se está nuevamente estudiando,
y también hay presencia de virus. Un estudio también leí sobre presencia en la leche materna, igual desconociendo si esto es un factor de transmisión a través de los niños, de la lactancia. Sí, de hecho por ahí se habló en un momento dado de que si cesárea versus parto, por la posibilidad del contacto con las heces de la madre, por el hecho de que se ha encontrado, ¿verdad?, que sí hay virus, puede haber virus en las heces, pero todo esto, como bien hemos dicho, siempre no hay nada establecido al final. Vamos a una pausa y Boris, al volver quiero que hablemos de qué pasa si familia con COVID positivo y hay un recién nacido, ¿qué vamos a hacer? Ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Bueno, gracias por continuar con nosotros. En estos momentos que estamos viviendo, ya desgraciadamente pues hay muchas personas contagiadas, muchas personas pasándola mal en los hospitales, mucha gente perdiendo la batalla, pero muchos otros están viviendo en casa asintomáticos y de pronto alguien comienza con síntomas, tienen acceso a una prueba y COVID positivo. ¿Qué pasa en esas casas donde hay un recién nacido y niños pequeños? ¿Qué vamos a hacer en estos momentos, Boris? Y Elisa, la pregunta es muy importante porque de hecho ha sido una de las preguntas más frecuentes que he tenido particularmente en la consulta. Sucede que, como decía el doctor Castaneda previamente, es decir, los niños se infectan, pero no solamente se infectan, sino que también son capaces, al igual que los adultos, de transmitirle la enfermedad. Entonces ellos también deben de ser controlados hasta cierto punto a qué personas se exponen. Es difícil, y no me dejarán mentir todos los que son padres, que tener a un chiquito aislado es bastante difícil. Y también, ya sea que esté infectado él o que esté infectado un miembro de la familia donde hayan niños. Entonces, es difícil sobre todo también si hay hermanos, de mantenerlos completamente aislados. Yo creo que lo más sensato es evitar el contacto íntimo, que es lo que más se puede hacer. Dependiendo de la edad del niño, pues podremos aislarlo dependiendo si la infección ha sido oportunamente comprobada y la exposición a los otros familiares de la casa ha sido muy poca. Las demás personas están asintomáticas, entonces podría intentarse guardar un aislamiento junto con uno de los padres, en este caso la madre probablemente, quienes deberán de tratar en lo posible de aislarse del resto de la familia, especialmente si los demás, repito, no tienen síntomas. Ahora, si el papá es positivo, la mamá es positivo, como me han comentado algunos, mi hijo tiene síntomas, entonces en ese caso, seguramente casi el grupo familiar probablemente estará infectado. Algunos con síntomas, otros sin síntomas. Exacto. Y en ese caso será necesario explicar también que quien deberá aislarse es el grupo familiar entero, porque todos se deben de asumir que están infectados, ¿verdad? Ese es el mensaje que se debería transmitir, ¿verdad? Asumir que se tiene la enfermedad y guardar el distanciamiento social y la cuarentena voluntaria que deberían de tener estas familias. Exacto, y que afortunadamente pues ya sabemos que tal vez los niños tienen una respuesta, como ya dijo Héctor, tienen una respuesta completamente diferente, que en el mejor de los casos no va a ser tan agresiva, pero igual hay que estar vigilante de los signos de alarma, ¿no? Ahora, algo que yo quisiera que me ayudaran, y aquí voy con los tres. Existe cualquier cantidad de protocolos y te dicen, y si sientes esto, y que comienza a tomar tal cosa, y que si ivermectina. Por favor, Luis, ayúdame con esto. Los niños pueden tomar todo este montón de cosas que se está diciendo. ¿Qué cosas no deben hacer los padres bajo ningún punto de vista? Bueno, dejemos los conceptos claros. Primer concepto es que hoy, al día de hoy, no hay un solo medicamento aprobado para el tratamiento de COVID en niños. Yo creo que ese es el primer concepto claro, no hay ninguno. El único tratamiento en los Estados Unidos que se ha aprobado en un concepto no de prueba, sino que de uso compasivo, es el Remdesivir, ¿verdad? Que es un antiviral que se ha
utilizado en adultos y que por ende también se puede extrapolar de alguna manera su uso a los niños. Pero salvo eso, no hay hoy día ningún medicamento que esté autorizado o comprobado que pueda ser utilizado en la enfermedad de niños. Hasta el momento, el tratamiento de los niños que se complica es sintomático y asociado a la manifestación. Eso quiere decir que si tiene una neumonía, pues obviamente se va a tratar el soporte ventilatorio de esta neumonía. Si tiene una respuesta inflamatoria, pues se va a tratar la respuesta inflamatoria. Si tienen una coagulopatía, pues se va a tratar la coagulopatía. Pero en sí, tratamientos específicos para el virus no hay. Y no hay nada preventivo tampoco. La única prevención ya sabemos cuál es, ¿verdad? Y creo que la hemos repetido hasta el cansancio. Pero les pido por favor a ustedes que están en casa que dejen de estar inventando de que darle 4 pastillas de esto, 4 pastillas del otro. No es receta de cocina, a los niños no. A nadie se debe automedicar, pero mucho menos a los niños. Vamos a una pausa, ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Muy bien, continuamos con nuestro programa. Estamos hablando de los recién nacidos. En el tiempo de COVID, mucha gente está estrenándose como padres o complementando a su familia con un nuevo bebé. Y en estos tiempos, pues es bien importante guardar la distancia y mucho más si ustedes tienen un bebé. No permitan que nadie los llegue a ver, no se junten ni con sus hermanos, con sus primos, solo por la falsa confianza de la que hemos hablado. Pero por favor, caballeros, ahí continuemos hablando. Me gustaría hablar un poquito, ya dijimos Luis, que no hay ningún medicamento, que no se deben automedicar. Y bueno, Boris también dijo, es sintomático, ¿no? Entonces tenemos que dar para los síntomas, pero eso no se lo va a dar usted, tiene que consultar, ¿no? Ajá, Boris. Así es decir, la automedicación es una cosa que debemos de evitar. Nuestra población merece ser educada en ese sentido. No solamente es inapropiado, sino que también es peligroso, y especialmente en los niños. Eso es lo que nosotros los pediatras tenemos que y hacemos mucho énfasis en que la automedicación en los niños es bastante peligrosa. No se vale partir la mitad de la tableta del adulto o darle un poquito menos de dosis o la mitad. No se trata de esto. Algunas enfermedades en los niños, algunas condiciones, y en especial de la que nos tocó hablar este día, pueden evolucionar rápidamente en los niños, ¿verdad? Entonces, ese es un llamado a acatar, es decir, existe el riesgo al salir. Pero si los niños tienen enfermedad o tienen síntomas, ya sean de COVID o sea de alguna otra condición, deben de consultar. Déjame aprovechar la oportunidad también, Elisa, para comentarte de casos difíciles que hemos tenido que ver, o que por lo menos a mí particularmente me lo han contado en hospitales nacionales, de niños ingresados que eran niños previamente sanos, sin ninguna condición patológica, quienes han terminado en cuidados intensivos bajo ventilación mecánica, debido a que no consultaron tempranamente por, puedo decirte, una apendicitis, por ejemplo, y pensando en que el miedo prevaleció en ese momento, la consulta fue demasiado tardía y tuvo que llegarse pues a instancias más de mayor riesgo, sin necesidad, ¿verdad? Sin necesidad. Es decir, no automedicación, y también por otra parte la consulta oportuna cuando es debido. Si hay síntomas, pues hay que protegerse y consultar al médico de cabecera, quien va a ser el encargado de orientar la patología en ese momento. Bueno, como los tres son pediatras de base y todos son subespecialistas, te pregunto, Héctor, ¿qué hay de la ivermectina y los bebés, los niños? Bueno, déjame aclarar otro concepto importantísimo. El sistema inmune del recién nacido no es un sistema inmune inmaduro, pero lo que sí es definitivamente inmaduro en un neonato es el hígado. Y más del 90% de los medicamentos se metabolizan en el hígado. La ivermectina, si ustedes se la administran a un niño menor de 2 años, porque está autorizada arriba de los 2 años de vida,
Si ustedes se la dan a un niño por debajo de esa edad, entonces corren en riesgo grave de provocar daño hepático agudo inducido por medicamentos. Entonces, ivermectina en niños menores de 2 años, ni lo piensen. En neonatos, peor. Y la única indicación que personalmente yo le recomendaría a los padres es si el niño tiene piojos. Si no, no se la den. Exacto. Sí, eso es lo que se ha dicho. Bueno, les digo yo, bueno, al menos los piojos se van a quitar. Y es un concepto bien errado porque la gente lo está tomando como profiláctico, es decir, como preventivo por si me da. Y la verdad es que se ha visto que sí hay una reducción en la carga viral, ¿verdad?, del coronavirus, pero no es para prevenir que me dé. O sea, en todo caso se está utilizando cuando hay síntomas bajo prescripción médica, pero a estas alturas ya en las farmacias no se encuentra ivermectina. Por lo menos vamos a tener una población sin piojos, ¿cierto? Bueno, sí, la verdad es que eso sí. La otra es, Luis, hablamos, hay un concepto bien erróneo, y creo que Boris lo mencionaba cuando decía, bueno, un niño se puede contagiar, pero tenemos la costumbre de decir, no, pero es una gripita, o sea, como si por ver a un niño chiquito decimos la gripe es chiquita, pero la capacidad que esta gripita tiene de pegarle al abuelito, ese es otro punto, ¿no, Luis? Así es. Como lo mencionaba, los niños tienen manifestaciones, y eso yo creo que es un concepto universal, tienen manifestaciones diferentes. Todavía no sabemos por qué es, y todavía no sabemos cuál es el papel que juegan en la cadena de transmisión. Han hablado muchos estudios de que a pesar de que los niños se infectan y que tienen síntomas respiratorios, por la misma evolución de que la enfermedad no es muy agresiva, no desarrollan cantidades altas de virus, o sea, la carga viral, la carga del virus no es tan alta, y por lo tanto la transmisibilidad de la infección tampoco puede ser tan grande como lo sería un adulto con mucho más virus y con una capacidad de expeler partículas a través de la saliva mucho más lejana que los niños que tienen una capacidad torácica menor y que su fuerza es menor y que por lo tanto su tos no expele tantas partículas. Entonces, en eso se está ahorita, en eso se está tratando de dilucidar cuál es el factor de transmisibilidad que juega el niño, en cuanto a su comportamiento dentro de la enfermedad. Y recordemos que el COVID, pues básicamente una de las cosas que se ha visto es que la infección o la cantidad de virus que tú recibes al inicio que te genera la infección va a tener cierta predictibilidad de cómo vas a desarrollar esa enfermedad. O sea, de la cantidad de virus que tú recibes. De eso va a depender qué tan mal te puede ir también. Va a depender qué tanto se te empeore o qué tanto se complique esa enfermedad. Y en ese, pues, los niños juegan un papel menor, si se puede decir así. Ahora, es importante saber que eventualmente, con muy pocos o con bastantes virus, la infección se puede dar. Y eso, pues, como tú lo decías, los niños y los abuelitos que tienen ese vínculo especial, igual que sucede en los neonatos, que siempre es un motivo de celebración familiar y que todo el mundo quiere llegar a conocer al recién nacido, ¿verdad?, a la casa, y que esto genera contactos innecesarios. Siempre hay un vínculo de contagio a través de eso. Y que no nos tenemos que dejar ceder por ese cariño que le tenemos a nuestros hijos y a nuestros recién nacidos. Así es. Bueno, se nos terminó el tiempo. Por favor, Boris, tu mensaje final. Boris, tu mensaje final. O bueno, doctor Guidos, tu mensaje final. Ok, bueno. Cuando hay síntomas en casa. Bueno, muchísimas gracias. Héctor, tu mensaje final, que usen careta, mascarilla y no salgan, ¿verdad? Sí, exacto. Recuerden, esta mascarilla, no hay que usar mascarilla en menores de 2 años porque podemos meternos en problemas. Hay que tener mucha cautela todavía no estamos viendo lo peor de la pandemia. Por favor, permanezcan en casa. Muy bien, muchísimas gracias, de verdad, a los tres. Ha sido un placer estar con ustedes y aprender siempre de su experiencia y sus conocimientos. Muchísimas gracias por su colaboración.
Bueno, y a ustedes que están en casita, los despido. Muchas gracias por su fiel sintonía toda la semana. Lo mejor de Salud TV, sábado y domingo de 9 a 11. Si no es necesario, por favor, no salga, compre en línea, no exponga a sus hijos, lávese sus manos, use mascarilla todo el tiempo que sea necesario. Y bueno, que Dios nos bendiga. Nos vemos el lunes. Si estás embarazada, amamantando o al cuidado de niños pequeños, puedes protegerte y proteger a tus seres queridos siguiendo las siguientes recomendaciones. Lávate las manos con frecuencia y de manera adecuada. Enséñales a las demás personas de tu hogar a hacer lo mismo. Esencialmente al volver a entrar en la casa después de estar afuera, antes de tocar a tu hijo, antes de amamantar, preparar un biberón o alimentos. Si estás enfermo, usa una mascarilla aún cuando estés en tu hogar e intenta limitar el contacto con tus hijos hasta que los síntomas hayan desaparecido. Esta vez, la celebración será diferente. No habrá abrazos, ni besos, ni reuniones. Probablemente será un día más, lleno de mucho trabajo. Por eso, queremos utilizar este espacio para darte las gracias por todo el tiempo lejos de tu familia, porque aunque tienes miedo como nosotros, sigues en la primera línea, luchando a diario para salvar vidas. Gracias por ponerte tu nuevo traje de superhéroe y portarlo durante esas jornadas que parecían interminables. No nos alcanzan las palabras para darle las gracias a todos los médicos salvadoreños que celebran su día en este mes de julio. ¡Feliz Día del Médico! Te desea Salud TV.